Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué gusto verlos el día de hoy. Diría mi hermano, se ve bien bonita cuando la iglesia comienza a llenarse. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por sus vidas y también por las vidas de las personas que nos ven en línea o que nos están viendo en grabación por medio de los videos. Y no se les olvide compartir esta bendición para con su familia. Así que, mis hermanos, en las semanas pasadas hemos estado celebrando el evento más grande que la historia de la humanidad haya sucedido, hermanos. Y es que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Resucitó, hermanos. La tumba estaba vacía. La muerte había sido vencida. Y entre la resurrección y la ascensión pasaron 40 días. 40 días donde Jesús caminó entre los suyos, se apareció, habló, comió entre ellos y confirmó que Él estaba vivo. Así que la semana pasada con nuestra pastora, pues nos comenzó a hablar de esto. Nos comentó que en aquellos días eran días de transición, donde lo espiritual tenía que ser comprendido en lo natural. Y en estos sucesos había algo que todos en aquella época tenían que procesar. Porque una cosa era lo que Dios ya había hecho, y otra cosa muy distinta era que el corazón del hombre hubiera entendido la magnitud de lo que estaba sucediendo, porque había noticias, había testimonios y había señales, pero en ese tiempo también había confusión y había dudas, porque había expectativas rotas. Y es que muchos de sus discípulos tenían la expectativa de que las cosas iban a suceder de una manera muy distinta. Y lo que esperaban no ocurrió como ellos lo imaginaban. Y eso comenzó a entrar en conflictos en ellos. Y esto, hermanos, también sucede en nuestra vida diaria. Hay etapas en donde nosotros como cristianos estamos viviendo que no coinciden conforme a nuestras expectativas. Que Dios haría una cosa de tal manera y no lo es. Bajo estas expectativas. Y no es una falta de fe, nos comentaba nuestra pastora, porque incluso en nuestra vida muchos de nosotros ya hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Y no es que los discípulos lo hayan abandonado, es que había confusión. No es que dejaran de haber creído, pero sí había muchas preguntas sin respuesta. Y el corazón de ellos, o el corazón de uno, en estos momentos, en situaciones así, puede comenzar a enfriarse poco a poco. Así que continuemos con esta reflexión y abran sus Biblias. Vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21. La Biblia nos habla de esto. Cuando Jesús resucitó, nos habla que esto le sucedió a sus discípulos. Sí, sus discípulos que caminaban con Jesús escuchando sus enseñanzas. Sus discípulos que presenciaron sus milagros. Y sin embargo, en ese tiempo no sabían a dónde ir. No sabían qué hacer. A pesar de que se les había enseñado, lo que estaba sucediendo no encajaba con lo que ellos esperaban. Vamos al Evangelio de Juan y vayamos al capítulo 21. Del capítulo 21 vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 19. Y estos versículos nos hablan cuando Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Amén. ¿Estamos listos? Leamos la palabra de Dios que nos dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron y con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubiesen comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estremeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Cierre sus ojos, incline sus rostros. Vamos a ponernos en manos del Señor. Bendito Padre, Señor, esta tarde, como una iglesia a la cual a ti te ha placido constituir, aquí nosotros, Lumisalares, Padre mío, venimos ante ti. Venimos con un corazón sincero, Padre mío, Señor. Venimos buscando de ti, Padre, venimos buscando del alimento que nos puedas dar el día de hoy. Señor, te pedimos el regalo más especial que es tu Espíritu Santo, que pueda abrir nuestro entendimiento, que pueda abrir nuestro corazón para recibir esta tu palabra el día de hoy, que pueda transformar nuestras vidas, que pueda transformar nuestros quehaceres ante nuestra sociedad y ante nuestra familia, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Y yo me pongo en tus manos, Padre Santo, que no sea mi boca ni mi mente, Padre mío, que sea tu palabra la que llega al corazón de mis hermanos para que puedan ser transformados. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este día, amada iglesia, no vengo a hablarles de su potencial. Vengo a hablarles sobre nuestros fracasos. Vamos a reflexionar qué es el cristianismo, no sobre el temperamento humano.
ni siquiera un temperamento religioso, sino del carácter de Cristo, formado en nosotros por su amor. Así que vamos a continuar con la serie que inició nuestra pastora la semana pasada. El título de la serie, ¿recuerdan cuál es? Después de la resurrección. Y el título de la prédica de hoy es De mi temperamento al carácter de Cristo. Y vamos a iniciar esta historia desde un hombre muy parecido a nosotros, muy parecido en nuestras debilidades y en nuestras luchas diarias. Es más conocido este hombre como Simón, hijo de Jonás, pero llamado por Jesús Cefas, que significa Pedro o piedra. Este hombre, hermanos míos, apóstol de Cristo, a Pedro que conocemos muy bien, sabemos que era impulsivo, el que hablaba antes de pensar, el que prometió más de lo que podía cumplir. ¿Sí? Pedro va a ser nuestro punto inicial de referencia. Pedro dice en el versículo 3, voy a pescar. Amados hermanos, me pregunto o preguntémonos, ¿por qué después de haber visto la resurrección de Jesús, después de haberlo visto y hasta tal vez tocado las heridas de Cristo resucitado, por qué Pedro dice, voy a pescar? Y es que Pedro no pidió permiso, no les consultó a los otros discípulos. Es la palabra del griego voy, es hipago, y no significa simplemente voy, significa me retiro, me aparto, me voy lejos. Pedro está anunciando una decisión que ya tomó él, porque después de 3 años de ministerio, después de haber dejado las redes para ser pescador de hombres, él toma la decisión y vuelve a su naturaleza vieja. Y note algo crucial, hermanos, la palabra de Dios que nos dice que esa noche no pescaron nada. Y no es que simplemente no hayan atrapado peces, es que pasaron toda la noche pescando sin resultado. Imagínense qué grado de frustración pudieran tener. Estaban en la inutilidad total, pescadores, y no pescaron nada. ¿Y saben por qué es eso? Es una consecuencia de volver a la carne. Es el trabajo cansado, el sudor, el esfuerzo humano, y son resultados vacíos. Pero Pedro no estaba cometiendo un pecado que digamos, qué grande, evidente. No estaba en una taberna, no estaba tomando, no estaba blasfemando, estaba trabajando. Estaba en su oficio honrado y respetable. ¿Y saben qué? Esa es justamente una trampa para nosotros que somos creyentes en Cristo, que ya llevamos un camino recorrido y que sabemos hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuántas veces, hermano, hemos vuelto a pescar en la carne? No con pecado escandaloso, sino con sentimientos de autosuficiencia. ¿Cuántas noches no hemos tratado de arreglar nuestros matrimonios con técnicas y métodos del mundo, con cuestiones psicológicas en lugar de arrodillar, postrarnos y hacer oración? ¿Cuántas veces ha intentado superar alguna adicción, mi hermano, en su propia fuerza de voluntad, en lugar de depender del Espíritu Santo? Incluso en el mundo, ¿cuántos programas en la iglesia se han montado con estrategias empresariales que Dios nunca pidió, usando métodos del mundo para construir el reino de Dios? Pedro estaba trabajando fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Es posible estar ocupado para Dios, hermanos, y estar lejos de Dios? Es posible tener actividades religiosas y no tener comunión con el Señor. Qué frustración, ¿verdad, mis hermanos? Los discípulos eran pescadores,
era su oficio de vida. Conocían muy bien su trabajo y también conocían muy bien el lugar, aquel lago, porque ahí crecieron. Sabían exactamente dónde se encontraban los peces. Y esa noche, con toda su experiencia, con todas sus técnicas, no pescaron nada. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en nuestras habilidades en lugar de confiar en Cristo, Dios permite que fracasemos rotundamente. Y es que, hermanos, bien podemos decir que la autosuficiencia es el cáncer de un cristiano ya maduro. Es cuando decimos, esto yo ya lo sé hacer, yo ya tengo experiencia en esto y yo ya lo he hecho antes. Y justo en ese preciso momento es cuando estamos más vulnerables. Preguntémonos, mis hermanos, ¿dónde hemos estado pescando en la carne esta semana? ¿En qué área de nuestra vida hemos vuelto a nuestras viejas redes? Y sin embargo, veamos cómo el Señor cada día nos busca, no para condenarnos, sino para restaurarnos. De la misma manera que Pedro tenía que fracasar esa noche, para aprender que sin Cristo no se puede hacer nada, tú y yo necesitamos recordar que somos vasos de barro, frágiles, somos quebradizos, pero somos templo del Espíritu. Y es que la fragilidad de un vaso de barro es precisamente nuestro diseño. Es lo que nos mantiene dependiendo cada día de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando aceptamos nuestra propia fragilidad, entonces y solo entonces podemos experimentar su fortaleza. Así, mis hermanos, que les vuelvo a preguntar, ¿están listos para dejar de pescar en sus propias fuerzas? ¿Están dispuestos a admitir que su temperamento, su ímpetu, su autoconfianza, sus métodos nos van a llevar al fracaso? Si es así, ¿por qué seguimos intentando servir a Dios en nuestras propias fuerzas? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, estaba Jesús en la playa. Observemos que es Pedro quien se fue. Volvió a pescar. Y no solo él, ¿verdad? Arrastró a otros 6 discípulos con él. Evidentemente era un líder. Y lo más fuerte es que en su intento de volver a ser quien era, él fracasó. Él fracasó y fracasaron porque no pescaron nada. La palabra de Dios en el versículo del 4 al 6 nos dice: mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Así que podemos ver, mis hermanos, que es Jesús quien vino, porque Pedro se apartó, pero es Jesús quien se acerca. Pedro fracasó, pero es Jesús quien ya lo estaba esperando. Y él no viene a reclamarle, ¿verdad? No, por el contrario, él llega e interviene con un milagro. Desde la orilla una figura, un extraño que era para ellos en ese momento. Les gritó: echen la red por el otro lado. Y tanto la red increíblemente no se rompió llena de peces. Este milagro, hermanos, es un recordatorio para Pedro de que sin Jesús no es nadie. Era un recordatorio de que ese ya no era su trabajo. Porque Pedro
Pedro, como tú y yo, hermanos, tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tiene su propio llamado. Y el llamado de Pedro era pescar hombres. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Se echó al mar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el mismo Pedro, es el mismo impulso que lo llevó a cortar la oreja de Malaquías en Getsemaní. Es el mismo impulso que lo llevó a echarse a las aguas para caminar sobre ellas y a hundirse por estar mirando a las circunstancias que estaban a su alrededor. Es el mismo impulso que lo llevó a declarar en Mateo 26:33. Recordemos que declaró. Vayamos al Evangelio de Mateo, está un poquito atrás, al capítulo 26, versículo 33. Leámoslo en voz alta entre todos, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mis hermanos, podemos ver que el temperamento de Pedro no había cambiado, solo había sido avergonzado. La negación de Cristo, el cual él pasó, esas lágrimas amargas, todo eso lo había silenciado temporalmente. Pero no había transformación. Todavía se tira al agua primero. Todavía quiere destacar. Todavía actúa sin pensar. Y es que, hermanos, es posible que nosotros pasemos por fracasos tan profundos y no seamos transformados. Es posible que nosotros lloremos y lloremos lágrimas amargas y seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque la vergüenza no transforma, mis hermanos. Solo es Cristo quien transforma. Solo es Cristo quien transforma. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el temperamento al carácter de Cristo. Y para los que ya llevamos algún tiempo en Cristo, los que llevamos años en el Evangelio, tal vez podamos estar confundiendo los años de cristianismo con una madurez espiritual. El hecho de tener 20, 30 años en la iglesia no nos califica para servir en el altar, porque los años de servicio no son el carácter de Cristo. ¿Estamos sirviendo desde nuestro temperamento natural o desde el carácter de Cristo? ¿Dependemos de nuestra propia personalidad o dependemos totalmente de quien nos da la gracia? Recordemos que el temperamento es lo que nos hace querer saltar primero, es lo que nos hace querer destacar. Pero también recordemos que es el carácter de Cristo el que nos hace esperar con humildad. Mansos y humildes de corazón. Busquemos servir en silencio, porque el carácter de Cristo confía solo en Dios y no confía en sí mismo. Así que Jesús estaba en la orilla. Jesús había preparado el fuego, Jesús había tomado la iniciativa. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 9, que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Brasas, fuego, pan, pescado.
¿Quién había preparado esto? ¿De dónde vino? Jesús ya estaba ahí y ya había trabajado. Jesús ya había provisto. No es que Pedro buscó a Jesús. Jesús fue a buscarlo y ya estaba preparando el desayuno a la luz del amanecer. Podemos ver que Jesús no le reclamó, hermanos, ¿verdad? No le dijo, Pedro, explícame por qué te fuiste. O no le dijo, a ver, Pedro, dame 3 muy buenas razones por las que negaste mi nombre. No pidió explicaciones. En cambio le dijo, venid, comed. Nada más. 2 palabras, mis hermanos. Venid, comed. No les dijo, bueno, ¿en qué quedamos? Solo mostró su gracia. Venid y comed. Veamos la respuesta de los discípulos en el versículo 12. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, sabiendo que era él el Señor. ¿Qué tendrían los discípulos? ¿Qué estarían pensando? ¿Tendrían mucha reverencia? ¿O quizás estaban avergonzados? ¿Y saben por qué? Porque saben que merecían el reproche. Y en lugar de ello, recibían desayuno. Y eso es gracia, mis hermanos. No es usted sosteniéndose a Cristo, hermano. Nosotros no nos sostenemos en Cristo. Es Cristo sosteniéndonos a cada uno de nosotros. La resurrección comienza con la iniciativa de Jesús. Se restaura por su gracia, no por nuestros esfuerzos. Y veamos el versículo 13 que nos dice, vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo pescado. Él sirvió, Él les sirvió. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó, quien conquistó la muerte, el Rey de Reyes, servía el desayuno a los fracasados, a los que lo habían abandonado y a los que habían vuelto a sus viejas redes. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iniciativa de Dios no solo busca al que fracasa, también lo alimenta, también le sirve, sin preguntas incómodas. ¿Y cuántas veces hemos tratado de ganarnos el favor de Dios, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos pensado que la restauración espiritual es un proceso de autosuficiencia? La restauración no es un premio que usted gana, es un regalo que Jesús les da porque Él toma la iniciativa. Mira a Pedro, estaba ahí, estaba callado, estaba avergonzado, todavía estaba vestido de pescador, todavía estaba oliendo a fracaso, todavía llevaba en él la vergüenza de la negación. Y Jesús le dio pan y le dio pescado. Pero Jesús lo llama, y lo llama, mis hermanos, para estar en comunión. Así que la restauración no depende de nuestra fuerza de voluntad, de nuestras buenas intenciones, ni de nuestra capacidad. Depende totalmente de Cristo, que es quien preserva a los suyos. Es Cristo quien preserva a los suyos. Nada nos separará del amor de Dios, mis hermanos, porque Él perfeccionará la buena obra. Por eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 10, en el versículo 28 y 29, en el versículo 28 y 29, promete que nadie les arrebatará de su mano. La palabra de Dios nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie les arrebatará de mi mano. Hermanos, qué hermosa promesa. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Eso somos para Él. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Así que, mis hermanos lumisalares, ¿estamos tratando de ganarnos la restauración? ¿Acaso no nos sentimos agotados de intentar de demostrar a Dios que podemos cambiar? Deténgase, mi hermano. Vaya a la orilla donde Jesús ya está. Acepte que Él ya tomó la iniciativa. Coma el pan que Él provee. Reciba la comunión que Él nos ofrece. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es fiel y es grande en misericordia. La palabra de Dios nos dice en el versículo 15 que cuando hubieron comido, después de comer, después de estar en comunión con Él, Jesús tuvo una conversación muy particular con Pedro. La palabra de Dios dice que Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Podemos observar que Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, te amo. Jesús le dice, me vuelve a decir, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, te amo, Jesús. Le dice por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Y esta pregunta es un tanto extraña y repetitiva, ¿no les parece? Y es que en nuestro idioma español es un tanto limitado en este aspecto, en esta expresión del amor, porque no representa fielmente lo que quiere decir el texto bíblico. Pero cuando nosotros leemos en el idioma original, que es en el idioma griego, vemos que esta conversación, que es un tanto repetitiva, es mucho más profunda de lo que uno se imagina a primera vista. Porque cuando uno lee esta conversación en griego, podemos ver la plenitud de la conversación, que es sumamente enriquecedora. ¿Qué sucede? La conversación comienza así en griego. Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, agapasme pleotutón. Así dice en griego. Si lo digo mal, discúlpenme. Vuelvo a repetir. Simón, hijo de Jonás, agapasme pleotutón. Creo que está ahí en la imagen. Pedro le responde a esa primera pregunta. Fileose. Jesús en la siguiente pregunta le dice, Simón, hijo de Jonás, agapaume. Pedro le responde, fileose. Y Jesús le dice en la tercera ocasión, Simón, hijo de Jonás, fileose. Y Pedro le responde, fileose. Tenemos distintas expresiones muy diferentes a lo que refleja la Biblia Reina Valera en idioma español. Porque la palabra amor en griego, como alguna vez ya lo vimos, se puede expresar en distintas formas, porque amor puede decirse ágape, filia, storge, eros, y cada uno es un amor distinto. Recordemos que Pedro había negado a Jesús
3 veces, ¿verdad? Y curiosamente Jesús le dice y le pregunta 3 veces. Pedro, hijo de Jonás, agapás me pleo tutón, o sea, ¿tú me amas con un amor superior? Y Pedro le dice, fileose, yo te quiero. Mi amor por ti no llega a ser un amor superior. Y es lógico, porque Pedro venía de negar a Jesús, su fe, su moral, sus convicciones en ese momento no eran más adecuadas, estaban por los suelos. Y lo que Jesús estaba haciendo era redimir a su discípulo, que le iba a ser útil para su obra. Jesús estaba tratando de pescar nuevamente a Pedro. Por eso esto se desarrolla en un contexto de pesca. Por esto el contexto es el contexto donde Jesús había llamado por primera vez a Pedro. Lo encontró pescando. Y después de resucitado, lo encuentra pescando. Y Jesús le dice, Pedro, agapás me pleo tutón, ¿tú me amas más que estos? Tu amor por mí es un amor que lo supera todo, es un amor que proviene del cielo. Y Pedro le dice, fileose, Señor, yo te quiero. Mi amor no llega a ser ese amor superior. Mi amor no llega a ser ese amor extremadamente tan grande. Porque, ¿no te acuerdas que yo te negué? No una, sino 3 veces. Así que yo puedo hacer todo. Pero aquí, delante de ti, estoy con un corazón honesto, con un corazón contrito y humillado. Y te digo la verdad, yo, fileose, yo te quiero. Y Jesús le dice la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, agapásme, ¿me amas con un amor superior? Y Pedro le dice, Señor, fileose, yo te quiero. Mi amor no llega a ser ese amor que tú quisieras, porque cuando dije que te amaría hasta la muerte, te negué. Así que yo te quiero. Jesús por tercera vez, y esta es la riqueza del texto, mis hermanos. Jesús se autohumilló. Es como quien bajó del trono y se puso a nuestro nivel. Es como que Él nos entiende. Aunque queremos, aunque a veces no llegamos a ser el ideal que Dios quiere para nosotros, o que nuestro amor no es, o más bien que nuestro amor es un amor finito, no es un amor superior. Y Jesús le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, fileosmi, en otras palabras, ¿tú me quieres? Ya no le dice, me amas con amor superior, sino le dice, Simón, hijo de Jonás, fileosmi, ¿tú me quieres? Y Pedro le responde, fileose, yo te quiero. Así que Jesús le dice en la pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, te quiero. En la segunda, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Y Jesús en la tercera ocasión le dice, ¿me quieres? Y Pedro le dice, te quiero. Qué maravilloso, mis hermanos. Cómo Jesús entiende que a veces nuestro amor no es todo lo que quisiéramos que fuera, pero aún así nuestro Señor Jesucristo nos acepta. Y así, mis hermanos, todo lo que podemos hacer es quererlo con todo nuestro corazón. Y eso, aunque sea finito, nuestro Señor Jesucristo lo acepta. Lo acepta como un amor superior, porque Él sabe que es
todo lo que realmente podemos dar. Y esa es la actitud que Cristo busca. No es la seguridad propia, sino es la dependencia total. No es el amor perfecto, sino el corazón quebrantado que reconoce su propio amor imperfecto. Como dice en la primera carta de Juan 4:19, le voy a dar lectura. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No amamos para ser aceptados, somos aceptados, por lo tanto amamos. No servimos para ganar el favor de Dios, servimos porque ya tenemos el favor de Dios en Cristo. Mis hermanos lumisalares, ¿hemos en ocasiones complicado el discipulado? ¿Hemos convertido nuestra vida cristiana en un sistema de reglas, de saberes, de obligaciones religiosas? ¿Hemos olvidado que todo se reduce a una sola pregunta? ¿Me amas? Jesús hoy, como todos los días, te dice, ¿me amas? Te dice, ¿me amas, Francisco? ¿Me amas, Caleb? ¿Me amas, Rafa? ¿Me amas, iglesia? El temperamento sirve por obligación. El carácter de Cristo sirve por amor. El temperamento busca agradar a los hombres. El carácter de Cristo busca agradar a Dios. El temperamento se cansa y abandona, pero el amor de Cristo, mis hermanos, persevera hasta el fin. Así que nuestro texto base dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El amor, mis hermanos, aunque sea imperfecto, recibe comisión. El corazón honesto, aunque quebrantado, recibe responsabilidad. No porque Pedro fuera perfecto, sino porque Cristo es misericordioso y fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que la santificación no es un proceso pasivo de esperar a ser perfectos? Es una búsqueda incansable de la gloria de Cristo, motivado por el amor de Jesucristo. Preguntémonos, amada iglesia, ¿eres perfecto? Porque no lo somos, ¿verdad? La pregunta no es, ¿tienes años de experiencia como cristiano? No es tampoco, ¿conoces a fondo su doctrina? La pregunta que Jesús hace es primordialmente, ¿me amas? ¿Amamos a Cristo? ¿Hacemos la voluntad del Padre? De la misma manera, usted puede decir como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, aunque sea un amor imperfecto, aunque sea un amor de filios y no de ágape. Entonces, mis amados hermanos, escuchen la comisión que Cristo tiene para ustedes este día. Apacienten mis ovejas. Ya estamos terminando, mis hermanos. Hemos visto cómo Pedro ha fracasado. Hemos visto cómo es restaurado y comisionado. Nos hemos visto reflejado en él, en su fragilidad, en nuestra autosuficiencia. Y también hemos visto cómo opera la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al versículo 18. Jesús está con Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Podemos observar que cuando Pedro era joven, impulsivo, arrogante, lleno de autoconfianza, se ciñía a sí mismo. Él extenderá las manos, pero
no por su propia voluntad. Cuando sea viejo, otro lo va a ceñir, otros lo van a llevar. Él va a extender sus manos, pero no por su propia voluntad. Va a extender sus manos, esas mismas manos que cortaron la oreja de Malaquías en Getsemaní, actuando desde el impulso de su temperamento. Esas mismas manos que se calentaron al fuego cuando fue la negación, mientras el gallo cantaba 3 veces. La palabra de Dios nos dice que Pedro fue crucificado de cabeza, boca abajo, cabeza abajo, que consideró no ser digno de morir como su Señor, que pidió ser colgado de cabeza en la cruz. Pero hermanos, no importa la posición. Lo verdaderamente importante fue su transformación. Pasó de vivir bajo su temperamento al carácter de Cristo. Vayamos a nuestro último versículo y nos dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Glorificar a Dios, hermanos. Pedro, que negó a Jesús para salvar su vida, moriría para glorificar a Dios. Podemos ver la transformación total. No es Jesús diciendo: Pedro, esfuérzate más. No es: Pedro, ajustate. No es: Pedro, no vuelvas a fallar. Es: me amas, entonces sígueme. Ahora Pedro sabe de qué está hecho. Sabe que sin Cristo él niega. Sabe que sin Cristo él muere. Y esa es la mejor noticia para nosotros, mis hermanos, porque corazones que tememos a volver a fallar, no es una promesa de que nunca más vamos a pecar. Es la promesa de que Cristo nos va a preservar hasta el final, que su amor imperfecto, el de ustedes y el mío, será perfeccionado en obediencia sacrificial, mis hermanos. Que el que comenzó la buena obra, nuestro Señor Jesucristo la perfeccionará. Así que leamos, o le voy a dar lectura a este versículo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde nos dice: estoy seguro de que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Asimismo, a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 30, nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque la preservación es de Cristo, y damos gloria a Dios por ello, mis hermanos. Amada iglesia Luz y Sal, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Estamos listos para extender nuestras manos para que otros nos ciñan? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Cristo y no la nuestra? Quizás usted diga: mi hermano, yo no voy a ser mártir. No estamos viviendo en épocas de persecución. Yo voy a ser un cristiano común y corriente. Permítame decirle con mucho amor: el martirio, hermano, no es solo morir por la fe. Es vivir negándose a sí mismo. Es morir cada día al ego, al orgullo, a tu perspectiva, a tu autoconfianza, a lo que tú piensas. Es ir a la palabra de Dios cada día, alimentarse de ella, acercarse al Señor con ese corazón contrito y humillado, para que Él nos pueda decir exactamente cuál es su voluntad en nuestra vida. Toma tu cruz, mi hermano. Niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Porque esto significa que mi temperamento
mi impulso, mi necesidad de controlar las cosas debe morir, debe ser crucificado, debe ser reemplazado por el carácter de Cristo. Porque Pedro aprendió que no podía confiar en sí mismo. Aprendió que su amor era imperfecto. Aprendió que solo la gracia lo sostenía. Y esa lección que acabamos de leer el día de hoy, esa lección que viene del fracaso, confirma nuestra restauración, que es sellada por una comisión. Nos prepara, mis hermanos, no porque seamos fuertes, sino porque nosotros sabemos de dónde viene nuestra fuerza. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Jesús, que nos preserva hasta el final, Él es fiel, no que nuestro amor es perfecto. Hermanos, el temperamento de Pedro murió en la orilla del lago de Tiberias. El carácter de Cristo nació en ese desayuno. La transformación, su voluntad. Mi hermano, estamos dispuestos. Tenemos un corazón dispuesto, mis hermanos. ¿Estás listo para dejar que tu temperamento muera? ¿Estás preparado para seguir a Cristo? Que el Señor nos ayude a decir: Señor, tú que lo sabes todo y que sabes cuánto te amamos, y que ese amor es imperfecto, pero es un amor genuino que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle hasta la muerte si es necesario, para la honra y la gloria tuya. Porque al final del camino no es nuestro temperamento, hermanos, lo que glorifica a Dios. Es su gracia transformando nuestro temperamento en el carácter de Cristo. De mi temperamento al carácter de Cristo. Esa es la obra que Él va a completar en cada uno de nosotros, si nosotros estamos dispuestos a acercarnos a la orilla, a llegar con ese corazón humilde, contrito, a recibirle, a alimentarnos de su pan. Amén.